El tema que quiero compartir hoy con ustedes es un tema que alegra mi corazón y es uno de esos versos de la Biblia que siempre han edificado mi vida y son parte de mi oración. Siempre que lo leo encuentro fortaleza. Siempre que lo leo encuentro revelación de parte de Dios en las cosas que Él quiere enseñarme. Por eso, nada mejor y nada más apropiado que ver este testimonio, ver esta temática de este verso de Lamentaciones 3, del 21 al 23. Lamentaciones 3, del 21 al 23. Y miren, el miércoles o jueves pasado, estábamos hablando acerca de lo que esperábamos fuera este año, lo que había sido el año pasado. Y habíamos hablado de un pasaje de Lucas 4:19, donde decíamos que el Señor había venido a predicar el año favorable. ¿Y por qué ese año favorable? Porque era el comienzo y la presencia de Jesús como el Redentor. Y Él les dijo a los que le escuchaban, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y efectivamente, eso fue lo que ocurrió en aquel instante y en aquel momento. No aceptaron, pero Jesús había dicho que el año favorable estaba comenzando y comenzaba con Él, precisamente. Algo que quiero hoy recordarles es que el año pasado fue un año favorable porque Dios cuidó nuestras vidas, pero también este año favorable este año 2021 es un año favorable porque Dios continuará cuidando nuestras vidas. Ténganlo presente. Siempre ha ocurrido, siempre sucederá. Y miren lo que este pasaje nos dice en Lamentaciones 3, del 21 al 24. Un pasaje precioso de la misma escritura. Y la manera como se presenta aquí, desde el verso 21, dice: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Y miren cómo concluye este verso 25. Bueno es el Señor. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Ok. Les había mencionado también cómo siempre en nuestra vida vamos a vernos enfrentados a dos circunstancias. Pero eso queda mejor ilustrado cuando hablamos un poco de un explorador portugués llamado Bartolomé Díaz, que en el año 1487 fue el primer europeo en navegar por un estrecho bastante peligroso en el extremo sur de África, al que él bautizó como Cabo de las Tormentas. Cuando el rey Juan II de Portugal se enteró de ese descubrimiento, él quiso rebautizar este estrecho con el nombre que se le conoce en la actualidad: Cabo de la Buena Esperanza. Un mismo lugar bautizado con dos nombres diferentes: el Cabo de las Tormentas y el Cabo de la Buena Esperanza. Alguien ha dicho que el primero
representa las dificultades del viaje. Pero el segundo representa la esperanza del destino. Y miren, Juan II de Portugal nos proveyó una excelente ilustración para los eventos que nos ocurren en la vida, también para aquello que nos pudo ocurrir en el 2020. Siempre estaremos enfrentados a tormentas en nuestra vida, pero siempre estaremos enfrentados con la buena esperanza de Dios en nuestras vidas. Esta misma lección la vamos a encontrar en Lamentaciones. Jeremías nos enseña que la perspectiva de las cosas cambiará si las contemplamos, óigalo bien, desde la perspectiva de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que muchas veces estamos viendo las cosas desde nuestra propia perspectiva y nos olvidamos que Dios tiene una perspectiva diferente a las cosas que nos ocurren, a las cosas que nos suceden. Que Dios nos revela en su palabra la perspectiva de lo que Él quiere para nosotros. Y miren, esa perspectiva debo tenerla presente. No es a través de lo que pensamos o sentimos, no es a través de lo que otros hacen que nosotros debemos tener la perspectiva de la vida. No es a través de lo que pensamos o sentimos, no es a través de lo que otros hacen, no es a través ni siquiera de nuestras circunstancias. Y en Lamentaciones, ¿qué es lo que encontramos? En Lamentaciones encontramos 5 poemas de lamentos. Sí, 5 poemas de lamentos. De eso se compone Lamentaciones. Jeremías sencillamente ve enfrentado la situación de la destrucción de Jerusalén. Aunque el autor es anónimo de este libro, se dice que probablemente lo escribió Jeremías. Y por ello, tanto el libro de Jeremías como Lamentaciones están juntos en la Escritura. Este libro es escrito ante la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 586 a.C. Y miren, durante muchos años el Señor estuvo llamando al pueblo al arrepentimiento a través de los profetas, pero el pueblo decidió cerrar su corazón a la voz de Dios hasta que fue demasiado tarde. ¿Se oyeron lo que dije? Muchas veces cerramos nuestro corazón a las amonestaciones, exhortaciones que Dios nos hace. Pero llega un momento en que pareciera que Dios se cansa o pareciera que Dios nos quiere dar una lección y una enseñanza. Y entonces, en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Viene la disciplina de parte de Dios. La devastación de Jerusalén y el cautiverio babilónico fue uno de los episodios más terribles que sufrió la nación de Israel a causa de la desobediencia que habían tenido a los profetas y a las escrituras. Seguro que hemos visto las fotos de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto judío. Eso nos permite tener una idea de lo que ocurrió en Jerusalén cuando fue invadida. ¿Sí? La ciudad, Jerusalén, fue destruida. Hubo cadáveres en las calles. Hubo niños despedazados por las bombas. Eso lo vemos en las fotos que hemos recogido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y saben una cosa? Eso fue lo que vio Jeremías en la ciudad de Jerusalén. El capítulo 1 y 2 es el lamento de Lamentaciones. El capítulo 1 y 2 es el lamento de la nación. Pero al llegar al capítulo 3, ese lamento se hace más personal. Ese lamento comienza Jeremías a hacerlo muy personal para su vida y para lo que él está viendo frente a la destrucción de Jerusalén.
Miren lo que dice en el capítulo 3. Miren lo que va a suceder y la manera como Jeremías va a expresar y va a presentar este lamento. Dice así: yo soy el hombre que ha visto la aflicción. Dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Eso era lo que estaba viviendo. Su alma estaba siendo afligida y ahora ese lamento general que presenta Lamentaciones 1 y 2 se hace muy personal en la vida de Jeremías. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. Él estaba viviendo todo esto, fruto de lo que estaba ocurriendo en la destrucción misma de Jerusalén. Miren lo que dice: en lugares tenebrosos me ha hecho morar, como los que han muerto hace tiempo. Y dice: con muro me ha cercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamo y pido auxilio, él cierra el paso a mi oración. Tremendo lamento. Jeremías se está sintiendo afligido. Jeremías se está sintiendo encerrado. Y miren, detrás del poder de los babilonios había un poder superior que Dios estaba utilizando en las manos de Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que va a suceder? Miren, Nabucodonosor en aquel instante era un instrumento de castigo a esta nación, a la cual Dios había dado todo su amor. Era una nación que Dios le había entregado absolutamente todo, pero esta nación no había escuchado ni las amonestaciones de los profetas, ni las exhortaciones de aquellos que les son enviados. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús cuando está frente a Jerusalén? Cuando está frente a Jerusalén, el Señor Jesús le dice: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los que te son enviados, tú que no escuchas la voz de aquellos que vienen a enseñar. El mismo Señor Jesús pronuncia estas palabras. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo en aquel momento en Jerusalén? En la época de nuestro querido amigo Nabucodonosor, que Nabucodonosor estaba siendo instrumento de disciplina. El Señor estaba disciplinando a esta nación que le había dado las espaldas a pesar de todas las pruebas de amor. Más de una vez sentimos que como que Dios me está volteando las espaldas. Y nosotros nos olvidamos de qué? De todas las pruebas de amor que en el pasado hemos recibido y que en el presente o en algunas circunstancias, ¿qué es lo que sucede? Que Dios nos muestra que es tiempo de ser disciplinados porque no escuchamos la voz de Dios. El pueblo se había volcado a la idolatría. Israel era como una mujer adúltera. Era un pueblo infiel que ahora literalmente adulteraba con otros dioses. Sí, miren, y esto es lo que está detrás del cautiverio. El pueblo y la gente había vuelto sus espaldas a Dios. Cuando oí y cuando leí por primera vez Ezequiel, me impresionó eso. ¿Saben a dónde había llegado el pueblo de Israel? En Jerusalén, aún dentro de los mismos edificios del templo, había lugares en los que ellos estaban adorando ídolos y estaban adorando aún a las serpientes. ¿Se pueden imaginar a dónde había llegado? Por eso Dios envió la vara de castigo a través de Nabucodonosor.
Y él era esa vara de castigo de un Dios infinitamente santo y de un Dios infinitamente justo. Cuando Jeremías contempla lo que Dios había hecho o lo que había ocurrido, cuando Jeremías mira cómo está Jerusalén y cómo el templo está desolado, él se da cuenta que es Dios quien ha hecho eso. Miren lo que dice en el verso 8 de este capítulo 3. La manera como Jeremías se expresa. Dice, aún cuando clamo y pido auxilio, él cierra el paso a mi oración. Y miren lo que ahora dice en el 9. Ha cerrado mis caminos con piedra labrada. Ha hecho tortuosos mis senderos. Y ahora miren desde el verso 16. Ha quebrado con un guijarro mis dientes. Ha hecho que me revuelque en el polvo. ¿Saben qué era lo que ocurría? Que muchas veces a los cautivos que habían sido tomados en Jerusalén, los babilonios les colocaban piedras en la comida. Y cuando ellos iban a ingerir los alimentos que les daban, dice que ocurría eso. Sus dientes eran quebrados. Ha quebrado con guijarro mis dientes. Ha hecho que me revuelque en el polvo. Y dice, y mi alma ha sido privada de la paz. Sí, eso estaba viviendo Jeremías. Y eso es lo que muchas veces vivimos cuando llega el momento de la disciplina por no haber escuchado la voz de Dios. Dice, y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo, pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Y miren lo que dice el verso 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerdo y se abate mi alma dentro de mí. Cuando Jeremías contempla esto, su alma está angustiada y ya no tiene paz. ¿Saben qué es lo que estaba ocurriendo con Jeremías? ¿Dónde estaba navegando Jeremías? Jeremías estaba navegando por el cabo de las tormentas. Sí, sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Miren, ¿qué es lo que va a suceder? De pronto, él se está haciendo su lamento personal hasta el verso 20. Pero cuando llega al verso 21, miren lo que ocurre. Cuando llega al verso 21, él le va a expresar esta preciosa oración. Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanzas. Oiga, esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza. Sí, el panorama cambia abruptamente. Sí, el cabo de las tormentas ahora se convierte en el cabo de la esperanza. Miren el verso 24. ¿Qué es lo que va a decir en el verso 24? El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso en Él espero. ¿Saben qué ocurrió? Jeremías se acordó que en el Señor tenía esperanza. Jeremías comenzó a mirar donde tenía que ver. Él comenzó a ver las cosas, como lo decíamos hace un momento, desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra propia perspectiva, aunque él estaba viendo una Jerusalén destruida. Sí. ¿Qué es lo que va a suceder? Parece que todo cambia. Sí, sí. Miren el 24, los vuelvo a leer. Dice, el Señor es mi porción. Dice mi alma, por eso en Él espero. Llegó al verso 21 y el panorama cambia abruptamente. El cabo de las tormentas se está convirtiendo ahora en el cabo de la esperanza. Y parece que todo cambia. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Jerusalén había sido destruida, el templo estaba destruido. Pero ¿saben qué pasó? Jeremías fue el que cambió.
Las circunstancias que estaba viviendo Jeremías eran unas circunstancias tristes, dolorosas, y él lo manifiesta en los versos anteriores. Pero ahora, cuando llega a este verso, Jeremías cambia. Había tomado la decisión de contemplar las cosas a través del carácter de Dios y no a través de las circunstancias. Sí, trae a su memoria que Dios sigue siendo Dios, y por esa razón los cristianos tenemos una esperanza real. Aún si nos encontramos en la condición más desesperada que pueda haber, siempre hay esperanza en Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado, y si no, levante sus manos, diga, siempre hay esperanza en Dios. En este pasaje hay al menos 4 grandes verdades que son de consuelo para aquellos que navegan por el cabo de las tormentas, y aún para todos los que escuchamos esta exhortación. Sí, es posible que usted no tenga tormenta, pero usted va a recibir una tremenda edificación en su vida, y más de una vez tendremos que atravesar por el cabo de las tormentas. 4 razones para afianzarnos en la realidad que, a pesar de las turbulencias de la vida, podemos rebautizar esa situación de tormentas por una nueva situación de esperanza. ¿Y cuáles son esas 4 razones? Miren la primera razón. La primera razón está en el verso 21 que hemos leído. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. La primera razón es que Dios nos ama con un amor que nunca termina. Dice, esto tengo en mi corazón. Las misericordias del Señor nunca terminan. Miren, el amor de Dios nunca cambia. Ténganlo presente. El amor de Dios nunca cambia. Todos tenemos un diálogo interior todo el tiempo. Ojo a esto. Menos cuando dormimos. Menos cuando dormimos. No podemos entonces permitir que las circunstancias controlen ese diálogo, porque nos ahogamos ahí. Porque nos vamos a hundir en medio de la prueba. Y eso es lo que él está diciendo, ¿no? Acuérdate de mi aflicción, acuérdate de mi vagar, el ajenjo y la amargura. Ciertamente lo recuerdo y se abate mi alma dentro de mí. Pero miren, él cambia el chip. Él cambia el chip de la aflicción y de la tormenta en que estaba viviendo, para decir, esto traigo a mi corazón. ¿Saben qué estaba diciendo Jeremías? Tengo que decidir hablarle a mi alma, usando la palabra de verdades de Dios. Verdades que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Y miren, pronto nos damos cuenta que no estamos a merced de las circunstancias. Cuando usted comienza a recordar, y por eso la insistencia en que memoricemos la palabra. Por eso la insistencia en que recordemos la palabra. Por eso la insistencia en que la estudiemos. Dice que cuando vamos a la palabra, pronto nos damos cuenta, óigalo bien, que no estamos a merced de las circunstancias. Hay algo que debemos tener presente. Y por favor, escriba, si quiere, con mayúsculas, a los que están tomando notas. Las circunstancias no son Dios. Oigan, las circunstancias no son Dios. Dios es Dios. Y ese Dios nos ama con un amor que nunca cambia. Amor que nunca termina. Entonces, ¿dónde estamos? Las circunstancias no son Dios. Y a veces son las circunstancias las que señalan nuestro camino. Y nos olvidamos que el Dios en el que hemos creído es Dios. Y que ese Dios en el que hemos creído nos ama con un amor que nunca cambia. Con un amor que nunca termina. Y miren la palabra que usa Jeremías.
señala una clase de amor que se encuentra enraizado en el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Sí, Dios había hecho un pacto con su pueblo y ese amor que ahora recuerda Jeremías es un amor que está ahí enraizado y que podemos traducir como lealtad. Lealtad al pacto o misericordias del pacto. Eso es lo que nos traduce desde el hebreo para nosotros poderlo entender. En las escrituras, un pacto, ¿saben qué es? Es una promesa jurada. Dios promete, Dios jura. Óiganlo bien. Un pacto en las escrituras es una promesa jurada. Dios promete, Dios jura. Así que el amor de Dios por su pueblo no depende, óigalo bien, escúchelo, téngalo presente. El amor de Dios por su pueblo no depende de sus emociones. No depende de las circunstancias. No depende de cómo Dios se levanta por la mañana. No, ni que nosotros nos levantamos. Oh, hoy parece que me levanté con el pie izquierdo. Y muchos prefieren entonces estar al otro lado para levantarse con el pie derecho. Por alguna razón que nosotros no entendemos, Dios, oiga esta verdad, Dios antes de la fundación del mundo hizo un pacto con su Hijo. Y Dios le prometió darle un pueblo al cual él iba a amar con un amor incondicional. Y si usted es cristiano, ahí estábamos tú y yo. Sí, sí, Dios hizo un pacto con su Hijo, con Jesucristo. Dios le prometió darle un pueblo al cual iba a amar con amor incondicional. Y si yo soy cristiano, yo estoy ahí en ese pueblo que Dios le entregó a Jesús. Dios tomó la decisión de amarnos, óigalo bien, no porque éramos amables, no, porque éramos odiosos, pero Él decidió amarnos. Y Jeremías nos dice en este pasaje, es que Dios nos ama porque Él lo prometió. Lo prometió a su Hijo en la eternidad. Sí, lo prometió a su Hijo en la eternidad. Y es por eso que las misericordias del Señor nunca terminan. O sea que no depende ni de ti ni de mí, depende de Él. Téngalo presente. Téngalo presente. Las misericordias del Señor nunca terminan. El amor de Dios es para siempre. Sí, por eso las misericordias del Señor no terminan, porque no dependen de nosotros. Y el texto bíblico que estamos leyendo, verso 21, dice, las misericordias del Señor jamás terminan. Y miren lo que continúa diciendo, pues nunca fallan sus bondades. ¿Y saben por qué no terminan? Porque sus bondades, las bondades de Dios, no fallan. La bondad y la misericordia del Señor, óigalo bien, no tienen fecha de caducidad. Cuando usted va al supermercado, ¿qué es lo que ve cuando compra artículos? Usted mira cuándo se cumple la fecha de caducidad de ese alimento que va a comprar. Porque después de esa fecha, seguramente ese alimento pierde valor. Y pierde el valor nutritivo que puede estar indicando en esa fecha. Quiero decirles en este día que el amor de Dios no tiene fecha de caducidad. Sí, no tiene fecha de caducidad. Nunca vamos a encontrar un anuncio que la misericordia ya se venció. No tiene esa fecha. Miren, ni sus bondades tampoco. ¿Y sabe por qué? Porque el amor que Dios nos tiene no depende de nosotros. Él decidió amarme porque así lo quiso. Lo que algunos a veces decimos y lo que a veces expresamos, ¿no? Porque Él lo quiso
Y así como usted lo pensó también. Él decidió amarnos porque así lo quiso. Su amor, óigalo bien, subraye esto en sus notas, su amor por nosotros es inmutable. Sí, el amor de Dios no cambia. Tendré misericordia, dice, del que yo tenga misericordia. ¿Qué cosa? Usted y yo somos bienaventurados. Somos objeto de la misericordia de Dios. El amor de Dios es eterno y depende de Él, no de nosotros. Él prometió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Y su amor, recuérdelo, por usted depende de Dios. Dígale al Señor, gracias, porque el amor que tú me tienes depende, no, óigalo bien, no depende de mí, depende de ti, Señor. Depende de ti, Señor. Ahora algo más. Isaías 49:15 trae un pasaje precioso que nos alimenta esto que estamos diciendo. Pero miren la perspectiva de la cual se presenta y la cual nos da. Y es Isaías 49:15. Y dice así este pasaje en Isaías 49:15. ¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecer al hijo de su vientre? Aunque ellas se olviden, dice el Señor, yo no me olvidaré de ti. Tremenda palabra. Dice, no ocurre, no sucede el hecho de que una mujer se olvide de su hijo. Pero si eso sucediera, ¿saben qué dice? Yo nunca me olvidaré de ti, aunque ella te olvide. Sí, aunque ella te olvide, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Misericordias y bondades apuntan a dos realidades del amor de Dios. La primera resalta la fidelidad de Dios al pacto que Dios hizo con su pueblo. Él decidió amarnos, prometió amarnos y juró amarnos. La segunda palabra resalta que su ternura y su compasión. ¿No les parece maravilloso? Ese es el amor de Dios, con que Dios les ha amado a cada uno de ustedes. Sí, sí, su amor es constante, pero su amor es tierno a la vez. Y esto es sorprendente. Y debiera sorprendernos. Sí, ¿no les ha pasado? Personas que les manifestaron afecto algún día. Personas que les manifestaron, siempre voy a estar contigo. En la iglesia nosotros hemos tenido muchas de estas personas. Hay personas que ni siquiera hoy en día nos conocen. Yo recuerdo la experiencia alguna vez con una persona. Fue una persona muy querida cuando estuvo en la iglesia. Fue una persona que era pilas en el estudio de la palabra, en los cursos. Y sucedieron algunos de los problemas que hemos tenido a veces con las divisiones en la iglesia. Y un día me la encontré casi de frente en el éxito y se puso roja. ¿Y saben qué hizo? Volteó la cabeza, miró para otro lado y con su tez roja siguió adelante. Sí, personas que le manifiestan a ustedes afecto, hoy ni siquiera los conocen. ¿Y eso le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado? A mí me ha ocurrido. Los amigos vienen y van. Y eso es inestable. Pero eso nunca va a suceder con Dios. Porque su amor por ti no depende de ti. Él decidió amarte porque decidió amarte. Tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Él prometió amarnos desde antes de la fundación del mundo.
y su amor por ti es eterno y depende de Él, no de ti. Repítele a la persona que tiene a su lado. Él prometió amarte a ti desde antes de la fundación del mundo. El amor que Dios tiene por ti es eterno. Y no depende de ti, depende de Dios. Nunca debemos olvidar esa verdad. Mira lo que dice el verso 22. Y es que hay otra razón para mantener la esperanza en medio de las circunstancias más desesperadas. Y es el hecho de que Dios renueva sus misericordias en nuestras vidas. Yo sé que ustedes lo saben. Sí, cada mañana. ¿Saben qué ocurrió esta mañana? El sol se levanta. Y el momento en que el sol se levanta, ahí mismo se están levantando las nuevas misericordias del Señor. Qué cosa más hermosa. Ahí se están levantando las nuevas misericordias del Señor. Dice el verso 22. Dice, las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Y dice el 23, son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. ¿Ustedes no se han puesto a pensar por qué son nuevas cada mañana? Las misericordias de Dios son constantes y novedosas al mismo tiempo. Óigalo bien. No dejan de darse cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas, son novedosas, son constantes porque Dios no cambia. Al mismo tiempo son novedosas porque Dios nos presenta cada día nuevas oportunidades para que podamos experimentar su favor, su bondad, su misericordia, para que usted pueda experimentar su gracia cada día. Es más, ¿recuerdan ustedes el pueblo de Israel yendo por el desierto? Las misericordias de Dios son como el maná, caen del cielo cada mañana. Cada día el Señor tiene una porción de su gracia para nosotros. Cada día el Señor tiene una porción de sus favores, de sus bendiciones para nosotros. Usted debiera estar expectante y debiera estar expectante de esas misericordias con las cuales Dios le bendice. Sí, cada día el Señor tiene una porción de su gracia y de sus bendiciones. ¿Qué ocurre cuando somos padres? ¿No les ha pasado? Cuando somos padres, siempre padres. ¿Alguna vez una persona le vino a contar a su pastor que su esposa estaba embarazada? ¿Y saben qué le dijo el pastor? Bienvenido al club, a pasar las mejores malas noches de nuestra vida. ¿Sí? A pasar las mejores malas noches de nuestra vida. Una vez padres, siempre padres. Se acababa el dormir toda la noche. Toda la noche. Valentina, nuestra nieta, la hija de David Santiago, es una niña preciosa, bella, y cuando le tocó dormir aparte en su cuarto, estuvo durante 2 días llorando. Y su papá fue inflexible en que no la iba a pasar al cuarto de ella. Hasta que ella aprendió. Pero ¿saben qué hace Valentina? Muchas veces se despierta y le dice, papá, ¿ya amaneció? Papá. Y David le tiene que responder. Miren, una vez padres, siempre padres. Vemos al bebé en las mañanas y uno vuelve a sentir la misma ternura, como si lo viéramos por primera vez. Y seguro que esto les ha pasado. Recuerden, el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es inmutable, nunca cambia. Y sin embargo, se renueva cada mañana. No porque las misericordias de
de ayer necesiten ser mejoradas. No, esas misericordias eran, oiganlo bien, para las cargas de ayer, no para las de hoy. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 6:33? Cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio mal. Es más, cada día traerá su propia cuota de problemas. Sí, cada día traerá su propia cuota de problemas. Por esa razón, Dios tiene reservado un paquete nuevo de sus misericordias cada día. Misericordias que serán suficientes para enfrentar lo que viene día tras día. Dice que no debo afanarme por el día de mañana. No debo afanarme por el día de mañana. Ahora, no espere que Dios le dé de las fuerzas que necesite para un futuro. No, yo quiero que Dios me dé fuerzas para el 2021, porque yo lo veo muy difícil, porque yo lo... No, miren, cuando leemos las historias de los mártires y pensamos que no seremos capaces de enfrentarlo, y nos preocupa si vamos a ser fieles, y a veces pensamos que de pronto voy a ser débil y voy a negar al Señor. No, Dios dará su misericordia en el momento que usted la necesite. Yo me he visto enfrentado unas 2 veces a la muerte. Una viniendo de Tunja, antes de Villapinzón, el carro en el que veníamos cayó en un hueco. Y cuando cayó en un hueco, yo traté de estabilizarlo, pero al estabilizarlo, el Renault 4, que tiene tenía cierta inestabilidad, se volteó. Y yo había visto que allá en la distancia venía una tractomula. ¿Y saben qué ocurrió? En ese momento, ¿qué vino? Una paz profunda en mi corazón. Y dije, me voy a encontrar con el Señor. Me voy a encontrar. Y comencé a ser inundado de esa paz, de esa tranquilidad. Me imagino que debe ser algo parecido cuando tengamos que partir. Y lo mejor de todo es que por allá yo sentí que el carro llegó a su destino. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el carro quedó entre la peña y la tractomula. Pero mi preocupación, ¿cuál fue? Mi preocupación era que como que Dios estaba tardando en venir. Y de pronto escuchamos una voz que decía, y era el conductor de la tractomula, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Como quien dice, estos se mataron. Miren, cada vez que uno se enfrenta a una situación difícil, téngalo presente. En ese momento usted tendrá la misericordia de Dios para ese instante. Dios dará su misericordia en el momento que yo lo requiera, en el momento que yo lo necesite. Dios tiene reservado un paquete de sus misericordias que usted va a necesitar cada día. Dios no le va a dar de sus misericordias para todo el 2021 de una vez. No, Dios reserva cada día un paquete de sus misericordias. Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Siempre tendrá ese paquete de misericordia en el momento en que usted la necesite durante ese día. No sabemos lo que nos pueda ocurrir mañana. No sabemos las tentaciones que podamos tener. No importa, Él tendrá ese paquete de misericordias que necesitemos cada día. Y miren, no habrá un solo día en que Dios deje de cumplir su promesa. No podemos saber lo que ocurrirá mañana. El mañana es completamente incierto para nosotros, pero no para Dios. Hay algo de lo que podemos estar seguros, y es que, recuerden lo que veíamos el miércoles pasado, ciertamente, o lo que veíamos al comienzo de la pandemia, como terminaba el Salmo 23,
ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Recuerdan que eso lo enseñamos cuando comenzaba el Salmo, cuando comenzaba la pandemia, el Salmo 23. Ciertamente, y repítalo conmigo, por favor, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Sí. La palabra hebrea dice, el bien y la misericordia me van a perseguir. ¿Se imaginan? El bien y la misericordia nos persiguen. Dios está, y por favor, escuche esto. Dios está mayormente inclinado a bendecirme que nosotros a recibir todo lo que Él tiene para mí. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Dios está mayormente inclinado a bendecirme que nosotros a recibir todo lo que Él tiene para mí. A veces no recibimos. Bueno, la palabra dice porque no pedimos. A veces no recibimos. ¿Por qué? Porque no somos fieles a las promesas que Dios ha dado en su palabra. Pero puede estar seguro que Dios está mayormente inclinado a darle bendición que nosotros muchas veces a recibir lo que Él tiene para mí. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro de ello? Y esta es la tercera razón. La tercera razón que encontramos en este texto que estamos estudiando es que ya hemos dicho, el amor de Dios nunca termina. El amor de Dios nunca cambia. Él renueva sus misericordias cada mañana. Y esa era la segunda. Pero esto no sería consuelo si el Dios que promete todo esto no fuera fiel. Sí, todo esto no sería consolador si el que me lo promete no fuera fiel. Y el que lo promete es Dios, que es fiel. Y la tercera razón es que nosotros podemos descansar, óigalo bien, en la fidelidad de Dios. Esto traigo a mi corazón. Sí, esto traigo a mi corazón. Grande es tu fidelidad. Y si hay algo que usted debe hacer cuando vienen esos pensamientos en contra de Dios mismo, de la palabra o con las circunstancias, usted debe traer a su corazón que grande es la fidelidad de Dios. Sí, grande es la fidelidad. Jeremías había estado hablando acerca de Dios, pero ahora ¿saben qué es? Le está hablando a Dios y le dice, Señor, grande es tu fidelidad. Por eso yo creo que cada día tus misericordias son nuevas para cada circunstancia difícil que yo viva. Sí. ¿Qué está pasando aquí en la experiencia de Jeremías? Miren que la teología del profeta ahora le está llevando a alabar a Dios. ¿Sí? Grande es tu fidelidad. Esa es una palabra de alabanza, de adoración a Dios. Y eso es lo que está haciendo. La teología del profeta le lleva a alabar a Dios. Y yo quiero decirle algo. Si esto no hace su teología es grandemente defectuosa. La teología, lo que yo crea de Dios, me debe llevar a alabarle a Él, como ocurre aquí con Jeremías. La teología que yo tengo debe ser una teología que me lleve a bendecir al Señor. Y si eso no ocurre, ¿qué teología es la que estoy creyendo? Jeremías, ¿saben qué es lo que está haciendo? Está contemplando los atributos de Dios. Sí, él está contemplando el amor eterno de Dios. Está contemplando su misericordia. Y cuando él contempla todo esto, no puede hacer otra cosa que decirle, grande es tu fidelidad. La palabra fidelidad significa firmeza, significa constancia. La palabra fidelidad significa confiabilidad. Quiero decirles esto, esta mañana o este mediodía. Quiero decirles
que nuestro Dios es constante y fiel. Y cuando Él promete algo, lo cumple. No solamente porque Él es veraz, sino porque nada ni nadie puede impedir que Él haga lo que ha decidido hacer. Esa es la verdad. Cuando Él promete algo, Él lo va a cumplir. No solamente porque Él dice la verdad, sino porque no hay nada que pueda impedir que Dios haga lo que Él ha decidido hacer con mi vida y con las bendiciones que tiene reservadas para mí. Yo puedo hacer una promesa y tener la mejor intención de cumplirla, pero de repente algo se interpone en mis planes y no puedo cumplir lo que te prometí, Señor. ¿No les ha ocurrido más de una vez? Que hacemos promesas delante de Dios. Yo prometo hacer esto, yo prometo, y estamos en los días de las promesas. Yo prometo serte fiel, yo prometo obedecerte. Y miren, algo se interpone y yo dejo de cumplir lo que le prometí al Señor. Pero quiero decirles que a Dios nunca le ocurre algo así. Porque Él es veraz. Y no solamente es veraz, Él es todopoderoso para hacer que se cumpla lo que le prometió. Ténganlo presente. Eso va a suceder. Dios es veraz y todo va a ser cumplido porque Él así lo prometió. Es veraz porque es todopoderoso. El mismo rey Nabucodonosor, que había devastado a Jerusalén en los mismos tiempos del profeta, tuvo que reconocerlo. Sí. Daniel, en su libro, llega un momento en que Nabucodonosor dice: ahora sé que Dios es soberano. Ahora sé que Dios es todopoderoso. Ahora sé que Dios hace todo lo que ha dispuesto a hacer. Léanse Daniel 4. Y miren, cuando Dios mete su mano, nadie la detiene. Téngalo presente. Cuando Dios mete su mano, nadie la detiene. Él hace lo que Él quiere porque para eso es Dios. ¿Sí? No existe nada. No existe nadie que pueda frustrar los planes de Dios. Repita conmigo. No existe nada ni nadie que pueda frustrar los planes de Dios. Dios tiene planes con ustedes. Quiero decírselo. Dios tiene planes para ustedes. Y no habrá nada ni nadie en este 2021 que frustre los propósitos y los planes que Dios tiene para usted. Y miren, Él es absolutamente confiable en todo tiempo. Sí, y en todas circunstancias. Nuestro Dios es fiel en medio de la aflicción. Dice el Salmo 119, conozco hoy, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios es fiel cuando aflige. ¿Y saben por qué? Porque Él siempre tiene un propósito santo y bueno detrás de cada aflicción. ¿Sí? Es verdad. Él siempre tiene un propósito santo. Él siempre tiene un propósito bueno detrás de cada aflicción que pueda venirnos. Nuestro Dios es fiel en medio de la tentación. Como dice el pasaje de Corintios, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará de ser tentado, no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para poder soportar. Fiel es Dios que no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir. Nos va a dar la salida y nos va a dar la capacidad de soportar. Dios es fiel en su propósito de santificarnos. El mismo Dios de paz dice: os santifique y os guarde por completo. Miren, Él nos llamó a salvación con un propósito.
¿Y saben cuál es el propósito? Hacernos iguales, hacernos semejantes a su precioso Hijo. Y Él es Dios, y Él es fiel. Sí, nuestro Dios también es fiel. ¿Saben en qué? En perdonar. Cuando venimos a Él en arrepentimiento, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Él es fiel y justo para perdonar. ¿Sí? Él es fiel y justo para perdonar. Ya Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Sí. Y Dios no puede castigar el pecado dos veces. Él es fiel y tengo que descansar en las promesas de Dios, porque Él es fiel. Y si Él me ha perdonado, ya me perdonó. Él no es un Dios cambiante que promete una cosa hoy y mañana cambia de parecer. Él es fiel, absolutamente fiel en todo tiempo y circunstancia. Cada palabra que sale de su boca se cumplirá, porque Él no es más o menos fiel. ¿No se han dado cuenta o no han dado una respuesta? Cuando usted como que no sabe o que no quiere, dice, bueno, más o menos. No, con Dios no ocurre eso. Dios no es más o menos fiel. Él es fiel absolutamente. Él es fiel 100%, no en el 99% de las veces, ni siquiera. Él es fiel 100% de las veces. Es imposible que Dios sea inconstante. Es imposible que Dios sea incoherente. Es imposible que se contradiga en algo que Él haya dicho. Él no puede negarse a sí mismo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. Es más fácil que mañana usted no aparezca o que el mundo se termine, a que Dios deje de cumplir lo que prometió. ¿Recuerdan Romanos 8:28? Creemos que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman al Señor, los que conforme a su propósito fueron llamados. Sí, Dios lo está haciendo. Recuerda Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Sí, Dios ha prometido todo lo que me falte. No todos mis caprichos, todo lo que a mí me falte. Ahora, si yo creo eso, ¿de qué sirviera todo esto si Él no fuera un Dios confiable? Él es un Dios confiable. Y eso nos lleva de la mano a la cuarta y última enseñanza del texto en el día de hoy. Él me ama incondicionalmente. Él derrama cada mañana sus misericordias por cuanto Él es fiel. Todo esto nos lleva a la aplicación. Lo cuarto, que Él es fiel. Lo tercero, que Él es fiel. Todo esto nos lleva a la aplicación, a la conclusión de este mensaje. Y miren, por todo esto, Él es todo lo que necesitamos. ¿Qué dije? ¿Me escuchó? Por todo esto, porque su amor nunca cambia, porque Él es fiel, porque Él renueva sus misericordias. Óigalo bien, Dios es todo lo que necesitamos. Sí. Mira lo que dice el verso 24. El verso 24 lo afirma. ¿Y en qué manera? Dice mi alma, dice, por eso en Él espero. El Señor es mi porción. Óigalo, el Señor es mi porción. Por eso espero en Él. Por eso confío en Él. Parece que Jeremías está pensando tal vez en Levítico 18:20. ¿Y qué dice Levítico 18:20? Sí, cuando la tribu de Leví, juntamente con todas las demás tribus, llegaron a la tierra prometida, Dios le dio a cada una de las tribus, les dio una porción de tierra. Pero les dijo a la tribu de Leví, a ustedes no tendrán una porción de tierra.
porque yo soy la porción de ustedes. Y yo soy la herencia de ustedes. Oiga, yo soy tu porción, yo soy tu herencia. Y eso es lo que Dios nos dice en el día de hoy. Él es nuestra porción, Él es nuestra herencia. ¿Recuerdan lo que veíamos el jueves pasado? El Señor le dice a los levitas, no les voy a dar nada. ¿Y saben por qué? Porque yo soy vuestro todo. El Señor es nuestro todo. La porción que les tocó no solo era suficiente, era demasiado. Y esa es la idea del Salmo 16:5. El Señor es mi herencia. Otras versiones dicen, el Señor es la porción de mi herencia. Y tú eres mi copa de bendición. Qué pasaje tan especial. Qué pasaje tan particular. El Señor es la porción de mi herencia y Él es la copa de bendición. ¿Saben qué es? Es la copa de mi alegría. ¿Sí? Tú sustentas mi suerte porque esa es la herencia que me diste. Por favor. Tú sustentas mi suerte. Estaban repartiendo la tierra y a los levitas no les tocó tierra. Pero ¿saben qué les tocó? Les tocó a Jehová. El Señor es mi herencia. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. El mayor bien está al alcance de todos. Sí. Y el mayor bien está al alcance de todos los que están en Cristo Jesús. No hay mayor bien que sea Dios mismo. Es lo que Jeremías dice en este verso 24 del capítulo 3 de Lamentaciones. El Señor es la porción. Es mi porción, dice mi alma. Y miren, en medio de la destrucción del pueblo y de Jerusalén, en medio de todas las calamidades, Él le recuerda a su alma que ese Dios amante, ese Dios fiel, ese Dios que renueva sus misericordias cada mañana, ese Dios es su porción. Y eso es lo que Asaf considera cuando se puso a ver la prosperidad de los impíos. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, Señor. ¿Sabes qué, Señor? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca y porción es Dios para siempre. Esa es la porción que tenemos en Cristo. Una porción más que suficiente. Una porción que nadie nos puede quitar. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben qué dice la palabra? Con amor eterno te he amado. El problema es que muchas veces perdemos la perspectiva de la realidad de que Dios es todo lo que necesitamos. Es Dios todo lo que usted necesita en el 2021. No necesita que le aumenten el salario. No necesita que se multipliquen sus ventas. Usted no necesita un ascenso. No necesita todas esas cosas. Usted lo que necesita es a Dios. ¿Y saben por qué es todo lo que usted necesita a Dios? Porque todo lo demás, dice Mateo 6:33, todo lo demás llegará por añadidura. Pero coloquemos las cosas en su perspectiva. Usted no necesita mejores contratos. No, usted necesita es a Dios. Es todo lo que necesita. Porque los mejores contratos, el ascenso, la alza de salario, la provisión, eso va a venir como resultado. ¿Saben qué decimos? O más bien, ¿saben qué dice Calvino, el gran reformador? Él dice, nosotros somos una fábrica de ídolos. Tremendo, ¿no? ¿Saben por qué? Porque nosotros de todo lo que tenemos hacemos ídolos para nosotros. Y nos aferramos a esos ídolos y nos olvidamos del Dios eterno que me ama.
del Dios eterno que ha prometido bendecirme, del Dios eterno y poderoso que derrama sus bendiciones sobre ti. ¿Saben? Lo que Dios hace en su amor, muchas veces Él se vale de las aflicciones. Muchas veces Él se vale de esos Nabucodonosores para destruir esos ídolos, para destruir nuestros altares y traernos de vuelta hacia Él. Sí, Él nos quita, óigalo bien, un bien menor para llevarnos de la mano a un bien infinitamente mayor. Sí, repítalo. Él nos quita y Él me ha quitado un bien menor para llevarme de la mano a un bien infinitamente mayor. El mismo Dios lo hace. Dios es la bendición del Evangelio. Fue Jesús derramando su sangre en la cruz para que el Dios del cielo pudiera ser nuestra porción y nuestra herencia. Jerusalén fue destruida, pero no consumida. ¿Sabe por qué? Porque Dios había hecho la promesa de que de la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Israel merecía ser exterminada por su pecado, pero Dios lo hubiera hecho. Y si Él lo hubiera hecho, no hubiera cumplido la promesa que le había hecho a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra que fueran descendientes de Él. Y nosotros somos descendientes de Él. Él preservó a su pueblo hasta la venida del Mesías por amor a ti, por amor a mí. En el 586 antes de Cristo, cuando es destruido Jerusalén, Israel no fue consumida por amor a cada uno de nosotros, porque Él había decidido amarnos desde antes de la fundación del mundo y había decidido perdonar nuestros pecados a través de la vida de Jesús, a través de la vida de su Hijo. Él es un Dios fiel y no iba a pasar por alto el pecado. Él es fiel a su propia justicia. Y Él no puede pasar por alto el pecado hasta que su justicia quede completamente satisfecha. Y eso fue lo que hizo en Jesús. Castigó el pecado suyo y el pecado mío en la cruz, castigando a Jesús, nuestro Redentor. Él cargó sobre Él todos nuestros pecados, sobre su Hijo. La cruz de Cristo es la máxima expresión del amor y la fidelidad de Dios. Sí, es por causa de Jesús que todas las promesas de Dios son nuestras. Son nuestras. Jesús es el receptor por excelencia de todas las promesas de Dios. Él es receptor, pero nuestras vidas están escondidas en Cristo. Por tanto, esas promesas son nuestras. ¿Por qué? Por Jesús. Así. ¿Sí? Jesús es el receptor por excelencia de todo lo que Dios ha prometido. Él es el receptor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora usted tiene a Cristo en Él y usted está escondido en Cristo. Por eso, ahora todas esas promesas son para usted. Una pregunta final. ¿Puede usted descansar confiado en el amor y en la fidelidad de Dios? Cuando usted se encuentra navegando por el cabo de las tormentas, ¿qué hace? Trae a su mente y a su corazón ¿qué? Cuando usted se encuentre navegando en el cabo de las tormentas, traiga su mente, traiga su corazón y traiga a su mente y su corazón las promesas de Dios. Y entonces podremos cantar, grande es tu fidelidad. Pero no es aquí donde podemos hacerlo. Cuando llega ese sobre del médico que nos dice es cáncer, ¿usted qué hace? Cuando se pierde un embarazo, ¿qué hace? Es en esos momentos cuando usted tiene que decir, grande es tu fidelidad, Señor. Cuando alguien que tú confiabas, alguien en esa persona que usted había depositado su confianza, le traiciona, ¿qué hace? Usted tiene que decirle,
grande es tu fidelidad. Amén. Se puede elevar su corazón y decir, oh Señor, grande, grande es tu fidelidad. ¿Saben qué? Esperar en el Señor. Amén. Recordemos esto. Las circunstancias no son Dios. Dios es fiel y Él es bueno y Él es misericordioso. Incluso en aquellos momentos en que no tienes idea de lo que Él está haciendo en tu vida. Jeremías no podía ver el futuro. No lo podía ver. Pero si hay algo de lo cual Jeremías sabía, era que sus manos, su vida estaba en las manos de Dios. Que él podía esperar en esa misericordia de Dios, en ese amor que nunca cambia. Que él sabía esperar en que cada día Dios renovaría sus misericordias, porque Él es fiel. Él lo sabía. Inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y dígale al Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Porque yo sé que tu amor por mí nunca termina. Dígale, yo sé que tu amor por mí no tiene caducidad. Dígale, yo sé, Señor, que cada día tú renuevas tus misericordias por mí. Y dígale, Señor, yo sé que tú eres fiel y vas a cumplirlo todo. Y algo más, dígale, perdóname por hacer de los ídolos y de lo que tú me has dado un ídolo. Dígale, Señor, yo sé que tú eres mi porción y tú eres mi herencia. Y teniéndote a ti, lo tengo todo. Y si usted viene por primera vez, o por primera vez escucha este mensaje, dígale, Señor Jesús, ven a mi vida. Ven a mi vida. Yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Entra a mi vida y haz de mí lo que tú quieres que yo sea. Miren esta canción que viene. Tu fidelidad. Ello para que, puestos en pie, la cantemos al Señor. La fidelidad del Señor es para siempre. Su fidelidad nunca, nunca termina. Bendito sea el Señor. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Levante sus manos y confiese al Señor esta verdad. Levante sus manos y dígale gracias, porque tú eres todo lo que yo tengo. Porque tu fidelidad